Bueno, continuando con esto de producir forraje para la ganadería, ya también hay que ir pensando en las distintas semillas que tenemos que ir comprando para las pasturas próximas. Y ese es un tema que a veces lo hace dudar al productor, ¿no? ¿Cómo compongo una pastura? ¿Qué me decís? Las mezclas forrajeras, sí, 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 tema para hablar mucho y creo que con ideas, con datos contundentes, pero la verdad absoluta no lo tiene nadie, porque por ahí cada mezcla va para cada lote y para cada situación de necesidad de un productor. Por eso nosotros en la chacra venimos trabajando con a grandes rasgos mezclas de rotación corta para lotes buenos en los cuales mechan con agricultura, mezcla de rotación larga para suelos que queremos dejar quietos por mucho más tiempo, esas pasturas que queremos que sean eternas, y después las situaciones más intermedias, las pasturas de duración intermedio larga, que son de 5 a 6, 7 años, que esas también podemos llegar a orientarlas en, si queremos más forraje orientado hacia el invierno, que antes era lo que más necesitábamos, pero con esto de verdeos de invierno, promoción y demás, ese agujerito lo tapamos y por eso nos genera un bache grande hacia el verano. Por eso es que hay veces que elegimos mezclas más primavero-estivo-otoñal. Y eso es no solamente la sigla, sino que se maneja básicamente por la elección de las especies que componen la mezcla. Y dentro de las especies podemos abrir otro abanico más chico, pero la elección de cultivares. Porque, por ejemplo, una festuca no producen todos los materiales genéticos igual. No, hay algunas que producen más en invierno y otras que no producen nada en el verano. En cambio, hay otras que producen un poco más en el verano. Con esto podemos llegar a orientar la producción de nuestra pastura según las necesidades de nuestro establecimiento. Y estamos hablando, también dando ejemplos, que una pastura que queremos orientar más la producción otoño, invierno, primaveral, haciendo foco en el invierno, y no debería dejar de tener especies que produzcan bien con baja temperatura. Me refiero en leguminosas a trébol blanco y en gramíneas a raíras perennes, cebadilla, festuca, y cuando, al contrario, quiero orientarlas a que produzcan hacia el verano, y no tendría que dejar de utilizar, si es loma, alfalfa, si es algo intermedio, trébol rojo, o su combinación, y si son ambientes más bajos, lotus. Y en cuanto a gramínea, pastobillo y algunas festucas que sabemos que se comportan bien en pleno verano. Pero es parte del arte de enliar un poco la cosa, porque se nos hace lío haciendo diferentes mezclas, pero es la forma de intentar tener forraje durante todo el año. Exactamente. Te noto que hablas como a la especie de festuca dentro de la mezcla. Me imagino que han ido evolucionando los cultivares, como vos decís, y se solucionó el problema de la festucosis. Bueno, no podemos decir que se solucionó a nivel regional, pero sí que los nuevos materiales hoy por obligación, por ley, tienen que venir libres o con una carga muy baja del endófito, que es el que causa la festucosis. Entonces uno puede estar tranquilo que al sembrar una nueva pastura, la semilla que siembra es libre de festucosis y que la planta que nace no se va a contagiar, porque el hongo se transmite de madre a hija. Sí, con el correr de los años, si la pastura que uno sembró está rodeada de festuca tóxica, puede que la festuca de afuera vaya invadiendo, el hongo le da más tolerancia a la sequía, más ruticidad, hace que sea más evitada por el ganado y entonces a largo plazo termina prosperando. Pero bueno, tiene por seguro de que va a estar un par de años con una pastura sin festucosis. Nosotros en la chacra, particularmente en uno de los módulos de cría, hemos tomado dos estrategias porque tiene festuca con festucosis. Teníamos una proporción importante, alrededor del 35% de la superficie con festuca tóxica, y decidimos en una parte hacer un reemplazo de la festuca, que es lo tradicional, sacar la pastura, durante 2 años no volver a sembrar pastura por si vuelve a nacer semilla que cayó de la pastura infectada, eliminarla, de manera tal de ir eliminando el banco de semillas de festuca infectada, y luego volvimos a sembrar una festuca, con lo cual nos fue muy bien. Y en el resto de
la superficie, que nos quedó aproximadamente un 20% de superficie, hacemos un manejo que le llamamos de convivencia. ¿Qué es esto? Convivir con la festuca. La festuca tóxica tiene muchos problemas, sobre todo en la época de calor, porque se manifiesta el ayudamiento de las vacas, están en la bebida, en los charcos, el pelaje arratonado, pueden perder peso, pueden causar abortos. Problema muy importante que causan en la región. Entonces, como es una superficie acotada, nosotros lo que hacemos es, a partir de octubre no comemos ese potrero. Durante todo el verano no lo pastoreamos y recién en marzo, si destetamos temprano, lo pelamos con la vaca, lo arrasamos, y si no llegamos a arrasar con la vaca, lo enrollamos. De modo tal de ese forraje removerlo y que la pastura se renueve, porque imagínense que durante todos esos meses cerrados se vuelve una mata que pierde calidad, la pastura empeora. Entonces, todos los años en marzo le hacemos ese golpe a través del pastoreo o a través del rollo, y luego la dejamos acumular forraje durante el invierno hasta agosto para la aparición. Similar a lo que hacemos con una promoción, pero sobre festucas. Esto hace que la pastura sea más, la festuca naturalizada, ¿no?, sea más cespitosa, con lo cual el riesgo de toxicidad sea menor, porque la mayor concentración de la toxina está en la inflorescencia, luego en la vaina y luego en la lámina. Cuando uno más castiga la pastura se hace más foliosa, tiene menos flores, menos vaina, y entonces disminuimos un poquito el riesgo, por el lado de que la planta sea un poco más tóxica y porque no la vamos a comer en época donde el calor hace que se manifieste la enfermedad. De esa manera logramos ir bien estos últimos años. Por un lado, cambiando la pastura por una pastura nueva, y por otro lado, conviviendo con una proporción relativamente pequeña del establecimiento, y de esta manera la verdad que nos ha ido bastante bien. Me pareció perfecta la explicación de ambos, y datos todos que pueden requerir, no me canso de decir, en Chacra Experimental Manantiales o en la agencia INTA de Chascomús, y seguramente van a ser tan bien atendidos como ustedes hoy me están atendiendo a mí. Gracias, muchachos, y nos seguiremos viendo si Dios quiere. Gracias a vos, Juan Carlos. Sí, sí. Gracias.